buenos días. Mi nombre es María Chumbe. Estamos presentando dentro del curso precongreso del NLS el tema debilidad aguda no traumática, ¿no? Reiterar que vamos a abordar la parte aguda de la debilidad y con pacientes que no han tenido el antecedente de trauma. ¿Ya? Yo estoy grabando de Perú, Lima, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En este punto es importante mencionar que esta guía de la NLS, ¿no? O soporte vital en emergencias neurológicas, no pretende, ¿no?, ser una guía a pie de puntilla, sino más una guía en la toma de decisiones que se puede incorporar a cualquier guía local de cada uno de nuestros países. Este es el algoritmo que propone el NLS. Como verán al comienzo, en la parte superior, siempre tenemos que considerar el ABC, que es la valoración de la vía aérea, la evaluación de la ventilación y la valoración de la circulación. Para posteriormente, una vez que el paciente está estabilizado, ¿no?, incluyendo incluso la toma de la glicemia, pasar a lo que es la historia clínica neurológica y la evaluación neurológica. ¿Ya? El algoritmo no pretende abordar cada una de las etiologías, pero sí un abordaje en la toma de decisión para lo que es sobre todo patologías que requieran que sean tiempo dependientes, ¿no? En los cuales la decisión se tiene que tomar pronto porque si no el paciente corre en riesgo de morir, ¿no? Básicamente tenemos que descartar que el paciente requiera o no protección de vía aérea o requiera o no soporte ventilatorio, o las dos cosas, ¿no? Entonces, los objetivos de esta guía básicamente son, como reiteramos, determinar en patologías de urgencia o de patologías de manejo inmediato, ¿no? Y valoración de la necesidad de intubación para proteger la vía aérea o de necesidad de ventilación o dar un soporte adicional ventilatorio a nuestro paciente, ¿ya? Una vez que vemos esto, también tenemos que hacer con el examen neurológico una aproximación de la causa de esta debilidad aguda, ¿no? Y una discusión de la evaluación y tratamiento inicial de esta debilidad. En cuanto a la lista de verificación que se debe realizar en la primera hora, tenemos evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación, como reiteramos, caracterizar la debilidad, localizar la lesión, realizar análisis de laboratorio como glucosa, electrolitos, no olvidarnos del sodio, por ejemplo, ¿no es cierto? Función renal, hepática, analítica del hemograma y análisis de gases arteriales, obviamente. Análisis especiales que considera la guía son la función tiroidea, la gardeniquirasa, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Y obviamente imágenes como la tomografía cerebral computarizada y la resonancia magnética, ¿no? Que es sobre todo muy útil para valorar médula espinal. Entonces, como decimos, lo que tenemos que saber es si hay compromiso de la vía aérea o si hay compromiso de la ventilación o de las dos cosas. Para esto, para valorar el compromiso de la vía aérea, valorar la vía aérea, ¿no?, la idoneidad de la vía aérea, usamos la valoración de la debilidad o presencia de debilidad orofaringia o no. Generalmente los pares craneales van a ser encargados del movimiento de la cara. Entonces nos va a ayudar a enfocarnos en esa parte, ¿no? Evaluar o preguntar si el paciente tiene o se evidencia dificultad a la deglución, como la disfagia, cambio de la voz, como la disfonía, o presencia de falta de aire, como la disnea. Una tos insuficiente, una tos débil también nos va a indicar la necesidad de mantener un tubo, por ejemplo, si hacemos la valoración incluso con el tubo de succión en un paciente que está intubado, ¿no? La presencia de flexoextensión débil, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo valoramos esto? Simplemente podemos al paciente, si el paciente está echado, si puede sostener la cabeza por encima del nivel de la cama, ¿no? Un mal manejo de las secreciones, ¿no es cierto? El paciente se está drowning, dicen, ¿no? O ahogando con secreciones, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto a lo que es la parte de la ventilación, tenemos que valorar si el diafragma, que es el músculo que se encarga de 2/3 del esfuerzo respiratorio, está pues funcionando bien. ¿Cómo valoramos esto? Evaluando si se está usando los músculos accesorios de la respiración, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que lo podemos tocar con nuestra mano por encima de la clavícula, ¿no? O si hay la presencia de ventilación paradojal o ventilación en balancín, también le decimos nosotros, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la imagen que es subsiguiente. Reiterar en este punto de que la hipercapnia y la hipoxemia no deben utilizarse con marcadores porque son tardíos, ¿no?, en el reconocimiento de la falta o del deterioro de la respiración.
¿Ya? Esto es para explicar la ventilación paradójica. Aquí vemos los músculos que se usan para la respiración, ¿no? Los intercostales, abdominales, esternocleidomastoideo. Como normalmente nosotros cuando vemos una persona que respira, no vemos que usan estos músculos accesorios. Estos van a entrar en trabajo cuando la función diafragmática del músculo diafragma no esté dándose de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esto por fuera, no? Porque obviamente a un paciente no vamos a verle así los huesitos ni los músculos. Entonces, ¿cómo vamos a verlo, no? Porque en inspiración lo normal es que el tórax y el abdomen vayan en el mismo sentido o hacia afuera en una inspiración normal, ¿no? El diafragma baja, el tórax sale hacia afuera, el abdomen sale hacia afuera. Sin embargo, en una ventilación paradójica es diferente. El tórax sale para afuera, pero el abdomen se contrae, ¿no? Por eso en algunos lugares le dicen tórax en balancín, ¿ya? Entonces, recordar que este tórax en balancín o ventilación paradojal es más frecuente, sí, en patologías crónicas, pero en patologías agudas es un síntoma también bastante tardío, ¿ya? Hipoxemia, hipercapnia y tórax en balancín son síntomas tardíos, o sea, necesitan actuación inminente. ¿Ya? Entonces, también podemos considerar estudios de función pulmonar. Estos estudios idealmente deberían hacerse a la cabecera del paciente, ¿no? Lamentablemente necesitan cierto entrenamiento y para la boquilla del espirómetro necesitamos de todas maneras que haya un cierre vocal adecuado, ¿no? Que no se va a dar, por ejemplo, en patologías con la miastenia, como la miastenia gravis, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, sin embargo, para Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica o miopatías crónicas sí va a ser de bastante utilidad o puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, una prueba, sin embargo, que sí la podemos hacer y la hacemos en la práctica clínica diaria es el recuento, digamos, post una inspiración forzada, un recuento en una única exhalación, ¿no? Normalmente el recuento debe ser mayor de 20. Ese ejercicio lo podemos hacer todos, ¿no? Entonces, es mayor de 20, ¿no? Ya se ha hecho un estudio, ¿no? Donde se ha hecho una estimación de que si contamos hasta 10, la capacidad vital equivalente es de 1000 ml o 1 litro, ¿no? Por lo cual, si mi paciente obviamente cuenta hasta 10, está con una capacidad definitivamente anormal, ¿no? Entonces, si consideramos, acuérdense, un valor normal, estamos hablando de 20 el conteo mínimo o el conteo normal. Por encima de 20 se considera normal, por debajo de 20 se considera totalmente anormal. ¿Ya? Entonces, esta es una regla del 20, 30, 40 que puede para recordar los valores anormales de capacidad vital, presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les decía, el NLS propone una evaluación, digamos, en grueso de lo que es neurona débil. Hablamos de una debilidad global, hablamos de debilidad asociada, debilidad aguda no traumática asociada a una falla de la neurona motora superior, que incluye lo que es el cerebro y la médula espinal, y neurona motora inferior, que va a incluir la unión neuromuscular, lo que es nervio periférico o a nivel muscular en sí. En cada una de estas áreas tenemos patologías, como decíamos, que requieren acción urgente o inmediata, que es lo que pretendemos enseñar a reconocer, o esta guía pretende eso. Entonces, en los componentes ya pasamos al examen neurológico. Ojo que pasamos al examen neurológico una vez que mi paciente ya pasó el ABC, ya controlé la glicemia, mi paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, ahí yo evalúo el nivel de conciencia. Como generalmente a nivel global usamos la escala de Glasgow. También se puede usar la escala de Ford, no tiene extremos. La escala de Glasgow usa una valoración de 3 a 15, la de Ford de 0 a 16. Pero aquí lo más importante es que un coma menor de 8 nos va a ser indicativo de necesidad de protección de vía aérea, ¿no? Sí, independientemente de cualquier otro, así esté saturando 98%, ¿no? Ya una alteración del lenguaje también me va a orientar más a una neurona motora superior o una afección de la neurona motora superior, compromiso de los pares craneales, ¿no? Una evaluación rápida o mínima sería, digamos, evaluando el movimiento de los motores oculares con la prueba de la H, ¿no? El seguimiento de la punta del dedo y haciendo la figura de la H en el espacio y viendo que los ojos hagan un seguimiento, ¿no? Del examinador.
Podemos también hacerle la prueba de la apertura de la boca, evaluando la posición de la úvula y la posición de los pilares palatinos, ¿no? Si son simétricos o no, pidiéndole que saque la lengua hacia afuera, ¿no? Si lo logra hacer, evaluando la fuerza motora, ¿no? Si la fuerza motora está conservada, si hay más afección proximal o distal, ¿no? Una afección más proximal me va a hablar más de un problema miasténico, una afección más distal que proximal me va a hablar de repente de un problema más de Guillain-Barré, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de neurona motora inferior, ¿no? La valoración del volumen, tono muscular, los reflejos, ¿no? Esto, por ejemplo, ya se sabe también, o es un poco más o menos conocido en la parte clínica, que afecciones de neurona motora superior me van a dar un tono muscular aumentado, van a tener reflejos también incrementados, a diferencia de un síndrome de afección de neurona motora inferior, que va a ser lo contrario, reflejos bajos, ¿no? Y un tono muscular disminuido. En cuanto a la sensibilidad, es importante ver diferentes aferencias, ¿no? ¿No? O sea, usar estímulo táctil, usar este estímulo de temperatura. Ahora, sin embargo, en las emergencias, generalmente el más usado es el estímulo doloroso, ¿no? Podemos hacer incones en el paciente. Siempre se recomienda en este punto evitar lesiones de la piel innecesarias, ¿no? Acuérdense que si hay una afectación de la sensibilidad, por lo general nos va a orientar a una afección de la médula espinal, ¿no? ¿Ya? Y pruebas de coordinación, ¿no? Como la prueba, por ejemplo, se le pide al paciente que extienda los brazos y con la punta del dedo se toque la nariz alternativamente con la mano derecha, la mano izquierda. Se puede hacer también esta prueba de coordinación sencilla que es con el talón de la pierna derecha que toque la espina tibial de la pierna izquierda desde la rodilla hacia abajo y en forma ascendente, ¿no? Descendente y ascendente. Esa es una prueba también de coordinación que se puede hacer a la cabecera del paciente. ¿Ya? Recordemos y reiteremos la forma de aproximación que plantea esta guía, ¿no? Una debilidad global donde se tiene que descartar afección de toxinas, infecciones como sepsis, por ejemplo, ¿no? Un síndrome de afección de neurona motora superior, donde vamos a buscar patologías inminentes de médula o de vaso, como el stroke, y síndromes de afección de neurona motora inferior que requieran manejo y seguimiento ventilatorio urgente, ¿no? Como Guillain-Barré, la miastenia. Entonces, etiologías urgentes que tenemos que descartar en primer lugar, digamos, a la cabeza, es el stroke en inglés o ictus isquémico, ¿no? ACV le decimos también accidente cerebrovascular isquémico. ¿Cómo se va a presentar este síndrome? Vamos a tener una característica, pues focalización, decimos nosotros, ¿no? Compromiso del medio cuerpo, una hemiplegia, una hemiparesia, compromiso del lenguaje, ¿no? O pérdida del campo visual, ¿no? Nos van a permitir reconocer esta patología. Infecciones del sistema nervioso central. ¿Cómo voy a reconocerlas? Por fiebre, porque hay siempre una alteración del estado de conciencia, ¿no? Porque hay rigidez de nuca, ¿no? O síntomas de hipertensión intracraneana, ¿no? Convulsiones como estado epiléptico o el estado posepiléptico, el síndrome de TOT, por ejemplo, también me van a llevar a un estado de debilidad aguda generalizada, no traumática, ¿no? Toxinas o, por ejemplo, pacientes que tienen el antecedente de haber usado relajantes musculares, ¿no? Eso también se tiene que preguntar en la historia clínica. Disturbios electrolíticos, sobre todo del sodio, ¿no? Metabólicos como la glicemia, ¿no? Hipoglicemia, que es lo primerito que tendríamos que descartar. Compresiones de la médula espinal o isquemia, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos casos. Se dice que todo se recuerda mejor a través de una historia. Imaginémonos esta paciente, es una señora mujer, podría ser Rosa, ¿no? O Ruperta, decimos nosotros, de 45 años, ¿no? Ella se presenta a la emergencia con disminución de la fuerza en las piernas, un tiempo de evolución de más o menos 2 días, ¿no? No logra subir las escaleras, refiere que todo empezó con unos hormigueos en las piernas y luego en las manos, ¿no? O sea, es una patología ascendente. Las últimas 24 horas se ha agregado falta de aire o disnea, ¿no? Disnea. Y hay una historia positiva de una infección, de una tos posterior a un cuadro gripal. Entonces, en el examen neurológico tenemos una paciente con su febril, ¿no? 37,8, una temperatura, una presión arterial de 155,92, o sea, ligeramente hipertensa,
una taquicardia también ligera, ¿no? 106 por minuto, una frecuencia cardíaca de 106 por minuto, una frecuencia respiratoria que ya está en 30 por minuto, ¿no? Una saturación de 88%, o sea, ya la paciente está con hipoxemia, ¿no? Porque se asume que esto es a fracción inspirada del 21%. Menciona también el examen neurológico ya definitivamente un mal manejo de secreciones y una tos ineficaz o inefectiva. La fuerza en los miembros superiores, músculos distales 4/5, miembros inferiores, músculos proximales y distales 2/5, ¿no? Hay mayor compromiso aquí en miembros inferiores que en miembros superiores. O sea, es una patología que está en ascenso, decimos, ¿no? La sensibilidad está conservada, ¿no? Y los reflejos están abolidos. O sea, no hay reflejos osteotendinosos, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, estamos hablando de una paciente con una debilidad de las piernas mayor a los brazos, una debilidad ascendente, es de rápida progresión, o sea, es continua, ¿no? No hay nivel sensitivo, ¿no? No hay signos de tracto largo, se habla. El tracto largo me va a indicar afección de neurona motora superior, ¿no? O hiperreflexia, Babinski, no tenemos eso, ¿no? No hay incontinencia, no hay historia de esto, ausencia de reflejos osteotendinosos y ya hablamos de insuficiencia respiratoria. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el paso más importante? Recordemos que esta guía lo que quiere no es decir todo lo que se requiere para el manejo del paciente, sino identificar qué es lo primero que tengo que hacer en el manejo de este paciente y reconocer también que este paciente requiere manejo inmediato, ¿no? ¿Qué paciente requiere ese manejo inmediato? Entonces, tenemos alternativas: intubar, plasmaferesis, BiPAP, inmunoglobulina o antibióticos, ¿no? ¿Cuál sería la aproximación más importante? Si estamos hablando ya de un paciente por la historia clínica, ¿no? De una radiculoneuropatía aguda, porque tiene 2 días de evolución y es ascendente, ¿no? Ya estamos hablando de una patología, ¿no? Que es el Guillain-Barré. Ahora, independientemente si ya llegamos a eso, acá lo más importante es darnos cuenta que el paciente ya está hipoxémico, ya maneja mal secreciones. O sea, ¿cuál es lo primero que voy a hacer? ¿Antibióticos? Sería bueno de repente, pero no es lo más importante. Inmunoglobulina podría ser, si ya tengo ya la aproximación diagnóstica, pero más que todo lo que... BiPAP, no, porque ya no maneja secreciones, el mismo la historia lo refiere, ¿no? Plasmaferesis sí hace parte de esa etiología, pero como les digo, independientemente del diagnóstico final, lo que acá necesitamos al paciente es intubarlo, ¿no? Protección de vía aérea, identificar que este paciente requiere protección de vía aérea. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, que es el cuadro clínico compatible con este caso, es característico justamente posterior a una infección viral, que es lo que mencionan en la historia. Las parestesias son típicamente el primer síntoma. La falla respiratoria puede llegar a ocurrir en uno de cada 5 casos, ¿no? ¿No? Y recordar que la disautonomía puede llegar a ser tan frecuente como 7 de cada, ¿no? De cada 10, o sea, 70% de incidencia. Pero estar siempre preparado a la hora de intubar a un paciente así, ¿no? Para manejar la disautonomía, ¿no? Estudios del líquido cefalorraquídeo me van a ayudar a aproximarme al diagnóstico etiológico, donde se va a evidenciar una disociación albumino-citológica, ¿no? Una celularidad normal y un incremento de las proteínas, ¿no? La electromiografía también puede ayudar, pero como decíamos, estos exámenes van a tomar un poco más de tiempo. La decisión ya la tomé, ¿no? Ya lo intubé, o ya indiqué la intubación, ya coordiné la intubación. Después hago todos los exámenes, ¿no? El tratamiento de soporte, el plasmaféresis y inmunoglobulina hacen parte del tratamiento de esta patología. Entonces, reiteramos, factores a considerar en la decisión de intubar a un paciente con Guillain-Barré son están incluidos acá todo lo que es las indicaciones de intubación en general, ¿no? Como es la hipoxemia. Ahora, la hipoxemia requiere un pulsoxímetro, como en este caso satura 88%, no hay problema, pero puedo no tener pulsoxímetro, pero sí evidenciar un aumento del trabajo respiratorio o un conteo menor de 20, ¿no es cierto? Que ya me va a indicar anormal, o peor, a 10, ¿no? Ya una presión inspiratoria máxima mayor de 30 o una expiratoria máxima menor de 40. Bueno, esto va a requerir función pulmonar, o sea, como le digo, es una situación, digamos, ya de repente de hospitalización, ¿no? De la emergencia per se, ¿no? Reiterar una vez más que la hipercapnia y la hipoxemia son síntomas muy tardíos, ¿no? O sea, ya son síntomas de inminencia, no puedo seguir haciendo otros pasos antes de tomar ya la decisión.
En cuanto al procedimiento en sí, hay una guía particular en el LS, pero acá lo que mencionan es evitar el uso de de succinilcolina, ¿no? Es preferible usar rocuronio, dan una dosis recomendada de 1 a 1,4 miligramos por kilogramo. Y no se olviden de que estos pacientes hacen cerca de un 70% de casos pueden hacer disautonomía, así que hay que estar preparados, ¿no? Con fluidoterapia, vasopresores y atropina, ¿no? Ya, otra vez, un caso, tenemos un segundo caso, una mujer de 50 años, ya con un diagnóstico previo, ese está más sencillo, ¿no? Ya tiene el diagnóstico de miastenia gravis, sus medicamentos de uso frecuente son la pidostigmina, el corticoide como prednisona. Ella se presenta con un cuadro gripal, con fiebre y disnea en las últimas horas, ¿no? Uy, ahí COVID, dije, ya. Pero no, pues no tiene el antecedente, hay que evaluar, enfocarnos, ¿no? El neurólogo indica, cuando refiere la disnea, ¿no? Indica incrementar la dosis de epidiosigmina, con lo cual la paciente evidencia progresión mayor de la debilidad y aumento de las secreciones, ¿no? Desde el examen neurológico también hay un poco de temperatura, un factor ahí de confusor que tenemos ahí, 38, ¿no? La presión 144,88, la frecuencia cardíaca en 95, la respiratoria en 30, ya tampoco es anormal, ¿no? La saturación es de 90%. Y refieren una tos débil, pero logra expectorar. Ese es un dato muy importante, ¿no? Si logra expectorar, quiere decir que tiene una tos, es débil, pero maneja secreciones. No se dice mal manejo, maneja secreciones en este caso, ¿no? El test de fuerza motora está con pobre flexo-extensión del cuello, o sea, no logra levantar, probablemente separar la cabeza de la cama, pero se cansa, ¿no? Hay una debilidad de extremidades que es mínima, la sensibilidad está conservada, acordemos, sensibilidad conservada, ¿no? Y los reflejos osteoteninosos están presentes. Ahí tenemos otra ayuda, ¿no? Para localizar el problema. Entonces, generalmente los pacientes con miastenia gravis tienen una clínica que se reconoce, ¿no? Si es de novo, incluso van a venir con eh, muchos pacientes pueden venir con una historia de visión doble, de reciente inicio, ¿no? Porque ¿no? Veo doble, dicen. ¿No? Para algunas personas les parece agradable ver doble, pero en este caso es definitivamente algo anormal, ¿no? Van a referir diplopia, ¿no? Van a venir con el ojo así, como le decimos aquí, términos con la bandera medio alta o con el ojo medio cerrado, ¿no? Eso va a ayudar a reconocer. Otros síntomas que me van a ayudar a reconocer, acuérdense que lo que estamos nosotros evaluando en la emergencia neurológica es valorando si el paciente tiene capacidad para proteger su vía aérea, ¿no? Eso es lo que estoy valorando a la hora de hacer este examen, ¿no? Enfocado. Entonces, esto es también una forma de evaluar, ¿no? Usando un baja lengua puede ser, se le pide que muerda el baja lengua y se trata de retirar, ¿no? Ahí se valora cómo está la función mandibular, la fuerza mandibular. Se le puede también pedir al paciente que retenga aire en la boca y mantenga la boca cerrada. Si uno presiona sobre los carrillos y rápidamente sale todo el aire, no, o sea, rápidamente hay un vencimiento de la fuerza, también pues hay una debilidad, ¿no? Se le puede pedir una sonrisa, ¿no? Y esta es la sonrisa del miasténico, definitivamente no, me parece una sonrisa de una persona que definitivamente no tiene ganas de reír, ¿no? ¿Ya? Y también una evaluación de la fuerza de la lengua como una presión sobre la lengua, ¿no? Una depresión. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Esta paciente, esta señora, vamos a llamarle, no sé, Laura, ¿no? ¿Cuál sería el próximo paso más importante en el manejo de esta paciente? Antibióticos, tiene fiebre, ¿no? ¿Sería importante? Ya la paciente está saturando 90%, ¿no? Inmunoglobulina, BiPAP, que es un soporte ventilatorio no invasivo, un modo de soporte ventilatorio no invasivo, aumentar dosis de pidostigmina o suspender corticoide, ¿no? O sea, aquí como reiteramos, lo que tenemos que definir es cuál es el paso más importante, porque que deba recibir esta paciente antibióticos puede ser. La inmunoglobulina en el tratamiento de la miastenia, de la crisis miasténica también puede ser importante. ¿No? Aumentar la dosis prescriptiva, sí, definitivamente no, ¿no? Porque estamos viendo que justo su neurólogo le aumentó y la paciente empeoró, ¿no? O sea, está haciendo, parece una crisis colinérgica, ¿no? Y el suspender corticoide no, porque en las crisis generalmente se mantiene el corticoide. Pero lo que sí la paciente se demuestra, ¿no? Por la historia, es que tiene una necesidad de asistencia ventilatoria. Entonces, se le da una asistencia BiPAP.
Sí. ¿Por qué no intubación en este caso primero? Porque refiere la historia que el paciente logra expectorar, o sea, todavía logra expectorar. De repente, si le mantenemos o lo aumentamos la piroximina, va a requerir ya intubación, pero no eso es el caso, ¿no? Entonces, aquí es BIPAP la respuesta. Entonces, hablamos de en los pacientes miasténicos podemos tener crisis miasténica o crisis colinérgica, ¿no? Todo tiene que ver con la acetilcolina en el espacio sináptico, ¿no? Entonces, si hablamos de una crisis miasténica, es la falta, ¿no? de acetilcolina, digamos, y la crisis colinérgica ya el exceso, ¿no? Generalmente provocado por la falta de la medicación ya en el paciente manejado o por el exceso de medicación, ¿no? Entonces, la crisis miasténica se refiere a una falla respiratoria por enfermedad autoinmune como miastenia gravis. La descompensación puede ser espontánea o precipitada. Hay que recordar de que hay medicación que puede precipitar esta enfermedad, ¿no? Infecciones, fármacos, cirugía, algunos antibióticos, ¿no? Como los macrólidos, los aminoglucósidos, ¿no? Por ejemplo, las quinolonas, ¿no? Pueden incrementar la crisis o precipitar una crisis miasténica. Entonces, muchas veces estos pacientes se presentan con las dos crisis mezcladas, no necesariamente con uno de los dos en los extremos, ¿no? Porque sería mucho más fácil reconocer y diferenciar, ¿no? En la presentación real, las crisis son mixtas por lo general, pero si queremos una diferencia clínica, una crisis colinérica se va a parecer a una intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Con una pupila miótica, con un incremento de las secreciones muy marcado, ¿no? Ya, como decíamos, la crisis colinérgica va a ser el exceso de acetilcolina en el espacio sináptico y la crisis miasténica va a ser la falta o disminución, ¿no? Entonces, hay insuficiencia diafragmática en la crisis miasténica que va a ser necesariamente, define la necesidad de ventilación. Ya entonces el manejo de la crisis depende, ¿no? En realidad la mayoría de casos la crisis misma va a requerir estar en cuidados intensivos. El BiPAP si aún hay manejo de secreciones adecuado, como en el caso que se ha presentado. En el paciente ya intubado, ¿no? El uso de succinilcolina o rocuronio debe ser a dosis bajas. No olvidarnos que hay que retirar los anticolinesterácicos porque van a incrementar aún más las secreciones y no nos ayuda en ese momento. La plasmaféresis y inmunoglobulina hace parte del tratamiento, así como las dosis altas de corticoides. Consideraciones pediátricas en la debilidad aguda no traumática, siempre empecemos por el ABC, valoración de vía aérea, ventilación, circulación, aplica tal cual, ¿no? Evaluar signos vulvares y debilidad respiratoria, nunca olvidarse de evaluar el nivel sensitivo en el niño, ¿no? Presencia o ausencia de reflejos, discernir su capacidad y la incapacidad para caminar está relacionada a dolor, debilidad o ataxia. Puede ser difícil evaluar, ¿no? La función motora y la sensibilidad en los niños, hay que recordar, ¿no? Siempre hay que asistirse un poco de los padres y de la historia clínica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en niños de habilidad aguda no traumática? Son la mielitis transversa, las convulsiones, la encefalomielitis desmielinizante aguda, también el Guillain-Barré, la miastenia gravis y migrañas también pueden ocasionar debilidad aguda no traumática en niños. En cuanto al accidente cerebrovascular isquémico en niños, es muy raro, hay que más pensar en coartación, no de aorta o disección, ya cuando hablemos de isquemias. Factor de riesgo es tener enfermedad de célula falciforme, ¿no? Anemia, que va a ocasionar, acuérdense, un incremento de las velocidades por vasoespasmo, ¿no? Que puede llegar a ser crítico, ¿no? La enfermedad cardíaca congénita o el desorden protrombótico, ¿no? Hay que considerar. Siempre en toda guía se reitera la comunicación, ¿no? Una historia clínica y hallazgos del examen, tengo que comunicar cómo es el estado de la vía aérea, fue una vía aérea fácil, fue una vía aérea difícil, cómo está la parte respiratoria, hay algún examen de laboratorio relevante, hay algún resultado de las imágenes que tenga que cambiar el curso del manejo, la causa de la debilidad, ¿no? Tratamientos que ya se recibieron y que ya se le administraron al paciente y la historia de la enfermedad. Ver las clínicas en esta guía son, como en toda guía, el trabajo siempre debe ser multidisciplinario y la comunicación debe ser fluida entre todos los miembros del equipo. El examen clínico siempre nos va a ayudar a localizar la lesión,
Un examen neurológico orientado nos va a ayudar, ¿no? Y una vez que tenemos una aproximación de la localización, hacemos un diagnóstico diferencial cada vez más aproximado para así dar un manejo adecuado, ¿no? La falla respiratoria, acuérdense, puede ocurrir en un paciente débil. No necesariamente tengo que esperar, ¿no?, a que el paciente sea hipoxémico, sea hipercápnico, para que recién decida el manejo de esa falla respiratoria o de se reconozca la falla respiratoria. ¿Ya? La evaluación, acuérdense que es continua, ¿no? Recordemos que el miastenia gravis, por ejemplo, tiene una variación clínica ondulante, o sea, en la mañana puede estar aparentemente bien, después mal. Entonces, en los cuidados intensivos, los médicos intensivistas siempre hablamos de que un valor único no hace la diferencia. Nosotros definimos el manejo en el seguimiento, ¿no? En el continuo, ¿ya? Y la tendencia es lo que nos da una mejor aproximación para el manejo de nuestro paciente. ¿Ya? Y acordar siempre que pueden ocurrir la inestabilidad autonómica, que puede definitivamente ser un reto y comprometer la vida de nuestro paciente, ¿no? Y muchas gracias.